Buenas noches amigos, bienvenidos a una edición más de Caravana del Mecánico. Mi nombre es Marcelino del Ángel, soporte técnico Canadian. Canadian ya tenemos 13 años en el mercado, somos especialistas en sistema de enfriamiento, manejamos lo que son poleas, tensores para el sistema de accesorios y distribución, embragues de ventilador, mejor conocidos como fan clutch, bombas para refrigerante, kit de distribución con banda, actuadores, toma para refrigerante, tubos, depósitos, termostatos, mangueras, herramientas especializadas para la instalación de nuestros productos, kit con bomba para refrigerante, kit para accesorios, componentes para el sistema de distribución y nuestra nueva línea de bandas de tiempo. La procedencia de los productos principalmente es de Asia, China, Taiwán, Tailandia, también importamos algo de Estados Unidos y Canadá, y somos orgullosamente fabricantes de producto hecho en México. Todas las poleas de nylon para el sistema de accesorios son fabricadas aquí en México. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es embrague de ventilador, también conocido como fan clutch. Primero vamos a entender cuál es la función del fan clutch en el motor. Como recordarán, los primeros motores no tenían fan clutch, el ventilador venía conectado directo a la bomba de refrigerante a través de la misma polea, ahí a través de una galleta o cople, como le gusten llamar, se adaptaban las aspas del ventilador, o se instalaban, mejor dicho. Era un sistema directo, al momento de acelerar, se aceleraba la velocidad del ventilador, bajaban las revoluciones del motor, bajaba la velocidad del ventilador y todo el tiempo estaba directo. ¿Qué consecuencia tiene esto? Una carga adicional para el motor. Entonces veamos, la principal función de un fan clutch es disminuir la carga del motor logrando un menor consumo de combustible, por consecuencia menores emisiones contaminantes. Okay. ¿Qué sucede? El fan clutch va a tener una parte motriz que va a ir conectada a la polea de la bomba de refrigerante y la parte inducida o movida, que como podemos ver, se giran independiente. Vamos a transmitir el movimiento de la polea o de la bomba a las aspas del ventilador, permitiéndome un movimiento libre. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo, al momento de que nosotros empezamos a acelerar, ¿sí? Se incrementa la velocidad en la bomba y poco a poco se va transmitiendo al ventilador. ¿Sí? Dentro de lo que son los fan clutch existen tres tipos principalmente. ¿Cuáles son? No térmico, térmico y electrónico. Estamos hablando del fan clutch viscoso o fan clutch hidráulico. Estos los vamos a ocupar tanto en servicio ligero como en equipo pesado. Servicio ligero, estamos hablando de motores V6, V8 longitudinales. Su posición longitudinal quiere decir que el frente del motor, la parte donde están las poleas, queda frente al radiador. Actualmente este tipo de motores ya lo van a tener vehículos muy grandes y pickups, vehículos 3,5, carga ligera. Y también lo van a traer los tractocamiones. Esta es la posición del motor. Para equipo pesado, para tractocamiones, también existen fan clutch neumáticos. El día de hoy no los vamos a tocar, únicamente vamos a hablar de hidráulicos. Tanto en servicio ligero como en equipo pesado trabajan de la misma forma. ¿Sí? Entonces no vamos a tener ningún problema. Y recuerden, en Canadian trabajamos todo lo que son fan clutch de equipo ligero y en Canadian Heavy Duty trabajamos lo que es equipo pesado. El fan clutch no térmico se caracteriza porque en la parte frontal es liso, no tiene ninguna placa bimetálica, no tiene ningún resorte bimetálico, que quiere decir que todo el tiempo está activo, todo el tiempo está trabajando. ¿Sí? Su velocidad máxima de este fan clutch van a ser 1800 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aceleramos a 2000, 2500 revoluciones por minuto el motor, este fan clutch va a ser su máximo 1800. ¿Puede acelerar más el motor?
este únicamente va a girar a 1800. Al momento que disminuye las revoluciones el motor, también van a disminuir las revoluciones del fan clutch. ¿Qué quiere decir o cómo trabaja? Al momento que nosotros empezamos a acelerar el motor, suben las revoluciones del motor, empiezan a subir las revoluciones del fan clutch, llegando a 1800. Aunque suba más, no va a subir más, empiezan a disminuir y empiezan a bajar también las del fan clutch. Así es como va a ir trabajando. Esto me va a impedir una carga adicional directa del ventilador, dado que las aspas del ventilador, por tamaño y por resistencia al movimiento con el aire, tiende a ser un componente muy pesado para el motor. Esa es la principal función de lo que es el fan clutch, y como podemos ver, en un sistema no térmico todo el tiempo está activo. Ahora bien, sobre un desarrollo en el mismo embrague del ventilador aparece el fan clutch térmico. ¿Qué quiere decir? Hace la misma función, pero ahora su activación va a ser cuando el motor se encuentre a una temperatura alta o llegue a su punto máximo de la temperatura normal de operación. ¿Sí? En ese momento se va a activar el fan clutch. Vamos a ver ahorita cómo se activa. Y aquí hay una mejora. Ya metemos una carga al motor, pero no igual que si estuviera directo. Esto hace más eficiente aún el fan clutch. Pero vamos a ver las partes que integran el fan clutch. Uno, como podemos ver, es la resistencia bimetálica, la resistencia que tenemos al frente del fan clutch. Posteriormente viene la tapa o cubierta. La resistencia bimetálica va a ir ensamblada a lo que es una pequeña flecha que va conectada a una lámina de apertura. Esta lámina de apertura, al momento que se mueve la resistencia bimetálica, va a girar, cambiando de lugar, abriendo y cerrando la apertura de control de flujo que se encuentra sobre el plato de partición o plato de divisor de compartimentos. Posteriormente vamos a encontrar el disco ranurado impulsor, que va a estar a través de una flecha con lo que es la masa o la tuerca de fijación del fan clutch y la cubierta posterior. Esas son las partes del fan clutch. Pero vamos a ver cómo trabaja un fan clutch dentro del sistema de enfriamiento. ¿Ok? Dentro del sistema de enfriamiento vamos a tener refrigerante, el cual se va a encargar de absorber la temperatura que genera la cámara de combustión. Esta temperatura empieza a aumentar y tenemos un elemento muy importante en el sistema, que es el termostato. El termostato es la válvula de apertura y cierre entre el motor y el radiador. ¿Ok? Cuando llega a su punto máximo la temperatura, el termostato abre y me permite que el refrigerante pase del motor al radiador. Y el líquido que estaba en el radiador, que está a menor temperatura, pasa al motor, disminuyendo la temperatura del motor. Se vuelve a cerrar el termostato. Como el refrigerante a mayor temperatura ya está en el radiador, pasa el aire a través del radiador, absorbiendo este calor, calentándose el aire, y el aire va a chocar de frente o va a pegar de frente a la resistencia o a la placa bimetálica, activándola y permitiendo la activación del fan clutch. Empieza a trabajar el fan clutch, succiona más aire a través del radiador, baja la temperatura del radiador, y ahora sí vuelve a abrir el termostato, porque en el motor está aumentando la temperatura. En el radiador está bajando porque se activó el fan clutch, en el motor está aumentando. ¿Por qué? Porque está cerrado el termostato. Llega a su temperatura máxima de operación, se abre el termostato y nuevamente hacemos el cambio de refrigerante a distintas temperaturas. El de mayor temperatura pasa al radiador, el de menor temperatura pasa al motor. Se vuelve a cerrar, otra vez aumentó la temperatura en el radiador, pasa el aire, calienta la resistencia, se activa el fan clutch e iniciamos un nuevo ciclo. ¿Por qué es muy importante el termostato? En los vehículos de hoy en día, recuerden que el radiador es muy delgado. Ya no son radiadores grandes como antes.
Al ser mayor delgado tenemos tubos de alto flujo. ¿Qué quiere decir? Que el refrigerante va a fluir rápidamente, va a pasar rápidamente por ese radiador. ¿Qué pasa si nosotros quitamos ese termostato? Pues bien sencillo, el refrigerante del motor va a llegar al radiador, va a pasar a través del radiador y va a volver a entrar al motor. El aire que está entrando a través del radiador sí se va a calentar, sí va a calentar al fan clutch, sí lo va a activar, pero no le vamos a dar el tiempo necesario al refrigerante de estar en el radiador para que baje su temperatura. A esa misma temperatura va a regresar al motor. Mi motor se va a sobrecalentar. A pesar de que el fan clutch esté activado. ¿Por qué? Porque no tenemos un termostato. El flujo está directo, está pasando rápidamente. No le damos el tiempo necesario para que baje su temperatura. Es importante el termostato. Al momento que cierra, se impide ese flujo. Mantenemos el refrigerante un momento en el radiador, permitiendo que baje su temperatura, permitiendo que haga su funcionamiento el fan clutch. Ahora, ¿qué pasa si el termostato se queda cerrado, se queda pegado? No abre ese termostato. El motor también se va a sobrecalentar. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que entre el refrigerante a menor temperatura. No obstante, al no haber temperatura dentro del radiador, el fan clutch no se va a activar. ¿Por qué? Porque tampoco está alcanzando la temperatura para que se pueda activar. Y aquí viene un diagnóstico erróneo muy común. Llega el vehículo a nuestro taller, revisamos, el motor viene sobrecalentado, giramos el ventilador, que debemos de sentir cierta rigidez, pero no, está libre, está suave. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? El fan clutch no se está activando, por eso se está sobrecalentando el motor. Salimos rápidamente a la refaccionaria, compramos un fan clutch Canadian, porque Marcelino me dijo que son muy buenos, que es igual al de equipo original, lo instalo y vaya sorpresa, el fan clutch sigue sin activarse. Lo que pasa es que no compré el de equipo original, ¿verdad? Sales corriendo nuevamente, compras el de equipo original, lo instalas y sigue sin activarse. ¿Qué pasó ahí? ¿También salió mal el de equipo original? Pues dicen que nadie está exento a fallas, ¿verdad? Vuelves a cambiar otro fan clutch y sigue igual. Entonces ya nos ponemos a revisar qué es lo que sucedió. Al no abrir el termostato, ya lo comenté, el radiador no aumenta su temperatura. No hay temperatura que active el fan clutch. Por eso está fallando, no se está activando. Por eso se está sobrecalentando. La falla es un fan clutch, un termostato pegado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Antes de decir que el fan clutch no se está activando, debo de revisar la temperatura en el radiador. ¿Con qué lo voy a hacer? Con un pirómetro. La temperatura del radiador deberá de ser casi igual a la del motor. Checo mi temperatura del motor, a lo mejor este ya tiene, por decir algo, 104, 105 grados centígrados. Checo mi temperatura en el radiador y este deberá de estar entre 103, 104. Pero la veo y es menor a 95 grados centígrados, entonces tengo una variación muy grande. ¿Qué sucede? Tengo un problema con el flujo hacia el radiador. ¿Sí? No está fallando el fan clutch está bien, no se está activando porque no tengo la temperatura necesaria para activarse. Tengo un problema en el fluido. ¿Quién me lo va a hacer? En el flujo. ¿Quién va a hacer ese problema o quién me evita ese flujo? El termostato. Recuerden, no hay que retirarlo, ya vimos la falla anterior, se sobrecalienta el motor. Es importante el uso del termostato en los motores de hoy en día, para el buen funcionamiento del fan clutch. Pero ahora bien, ya vimos cómo trabaja el fan clutch dentro de lo que es el sistema. Pero ¿qué pasa dentro del fan clutch cuando decimos que se activa? Ya vimos las partes del fan clutch. Ahora bien,
vamos a ver cómo trabaja para la activación del fan clutch. Lo que comentábamos, la cubierta o tapa, la parte posterior, el elemento impulsor, donde conectamos con la polea de la bomba de refrigerante, va a estar activando a un disco ranurado interno. Este es mi componente impulsor. Mi componente impulsado o movido es el cuerpo del fan clutch, donde vamos a instalar las aspas del ventilador. El movimiento que tenemos en el componente impulsor debe ser transmitido al componente impulsado. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser a través de un líquido de silicón, aceite de silicón. Este aceite de silicón lo vamos a encontrar en el primer compartimento. Ahí se va a encontrar el aceite de silicón. ¿Qué consistencia tiene este aceite de silicón? Imagínense que en una superficie lisa pongo aceite y pongo mi mano. Mi mano se va a deslizar, se va a patinar. Ahora imagínense igual en la misma superficie, pero ahora pongo miel. ¿Qué pasa si yo pongo mi mano sobre la miel? ¿Sí? Se va a pegar, vamos a sentir, no precisamente que se pega al 100%, pero sí muy pegajoso. Si yo la quiero mover, lo podré mover. Si yo la quiero despegar, se podrá despegar, pero me va a costar trabajo. Se siente pegajoso. La consistencia del aceite de silicón que vamos a utilizar en el fan clutch es precisamente como la miel, es pegajosa. ¿Y qué sucede? Cuando la temperatura del aire calienta la resistencia bimetálica, como lo vamos a hacer, va a mover una laminilla internamente. Chequen esta laminilla. Vamos a aplicar un poco de calor. En esta ocasión lo estamos haciendo con un encendedor. Esto se hace a través de aire caliente y como pueden ver, la laminilla se está moviendo. ¿Sí? Se mueve lo necesario para abrir el paso del aceite de silicón. Como pueden ver, ya avanzó una buena distancia. Esta laminilla que vemos aquí, obviamente es completa y sobre de ella hay un orificio de paso. Ese orificio más o menos está por donde está mi dedo, que quiere decir que la laminilla ya se abrió, ya liberó. El aceite de silicón que tenemos en el primer compartimento pasa al segundo compartimento donde está el disco motriz. Por la fuerza centrífuga que ocasiona el giro, ese aceite se empieza a irrigar en todos los canales que podemos ver aquí. Y entra entre los dos discos ranurados, entre las dos ranuras. Como su consistencia es pegajosa, ocasiona que empiece a girar uno a uno. Obviamente no deja de ser un líquido y no tengo un empalme completo. No tengo un empalme como lo viene siendo un embrague o un clutch de caja de velocidades. Ahí sí es un embrague completo, un empalme, uno a uno. Aquí no. Aquí ese líquido de silicón, ese aceite de silicón, va a entrar entre los dos discos, ¿sí? Ocasionando que lleguen a tener cierta adherencia. Pero siempre va a haber cierto deslizamiento, que quiere decir que el fan clutch va a alcanzar el 80% de la fuerza que tiene el motor. Y eso cuando está activado. Cuando está desactivado, obviamente no tengo líquido en los canales, este empieza a girar libremente. Sí podemos ver que las aspas siempre están girando, pero no a una fuerza o una velocidad igual que cuando está activado. Y recuerden, su máximo va a ser el 80%. Entonces, el aceite de silicón entra entre los dos discos, pasa a través de los discos y aquí por el corte no se ve, pero vamos a tener un pequeño ducto que lo va a regresar a la cámara principal. Mientras esté abierto, va a estar recirculando, va a estar activado. Cuando se enfría, esta laminilla regresa a su posición original. Aquí ya casi termina de regresar.
impide el paso del aceite de silicón, ¿sí? Y por fuerza centrífuga únicamente va a regresar y ya no vuelve a salir. Si esta es una laminilla que va a abrir y cerrar un pequeño orificio que se va a encontrar en esta lámina. Y así es como funciona. En el caso del no térmico, no tengo esta laminilla. Sí tengo esta lámina con el orificio y todo el tiempo está recirculando. En el térmico tengo la laminilla para poder activar y desactivar. En este caso es un fan clutch con resistencia bimetálica. En algunos vehículos europeos, como lo es BMW, Mercedes-Benz, no tengo un resorte bimetálico, tengo una laminilla bimetálica. Con la temperatura, esta laminilla va a tender a levantarse. Así como, no sé si se alcance a ver cómo se levanta. Ok. Y al momento que se levanta, aquí abajo voy a tener un pequeño pernito, un émbolo. Ese émbolo está tapando el paso del líquido, igual es un orificio como una agujita, lo tapa. Al momento que levanta la laminilla, levanta el émbolo y permite el paso del aceite de silicón. Es exactamente igual su funcionamiento interno, ¿sí? Únicamente es a través de una lámina bimetálica. ¿Por qué tiene que ser bimetálica? Ya sea resorte bimetálico, lámina bimetálica, porque son los que podemos ver de manera más específica la dilatación que tienen los metales por temperatura. Todos los materiales van a tener dilatación por temperatura, pero en específico los bimetálicos podemos ver su contracción y su expansión, ¿sí? En este caso va a tender como a doblarse hacia arriba. En el caso del resorte bimetálico, como vimos, tiende a girar, a comprimirse, girando la laminilla. Es por eso que tienen que ser elementos bimetálicos. Cualquiera de los dos, ya sea una lámina o ya sea un resorte, su función es activar y desactivar al fan clutch, ¿sí? Como pueden ver, su funcionamiento es muy sencillo. Sin embargo, el desconocimiento de cómo funciona internamente me puede generar diagnósticos erróneos. El principal es lo que ya comentábamos, la importancia del termostato. Un termostato fallando me va a repercutir directamente en el funcionamiento del fan clutch. Así es como funciona. Y vamos a ver las ventajas competitivas que tenemos en Canadian y en Canadian Heavy Duty. El fan clutch viene con un disco ranurado, a diferencia de la competencia que viene un disco liso. ¿Qué diferencia hay? Que si nosotros estiráramos esas ranuras y las convirtiéramos en una superficie plana, se va a ir al doble de contacto que la competencia con un disco liso. Al tener mayor superficie de contacto, mejor será la transmisión de fuerza. Se deslizará muchísimo menos. Entonces eso es importante. Un disco ranurado me da mayor superficie de contacto cuando entre el aceite de silicón y me va a dar mejor transmisión de movimiento. Competencia, insisto, tiene discos lisos, menor superficie de contacto, mayor deslizamiento. Otra de nuestras ventajas es el compartimiento o la cámara de alojamiento del aceite de silicón. El de nosotros, o el de Canadian, mejor dicho, es exactamente igual a equipo original. Eso es muy importante porque la competencia muchas veces ofrece el estándar y el reforzado. ¿Por qué? Porque su fan clutch estándar tiene menor capacidad de aceite. Eso que va a provocar, al haber menor cantidad de aceite, pues no vamos a poder bañar completamente el disco, no voy a tener una buena adherencia, voy a tener deslizamientos. ¿Qué pasa si yo pongo un fan clutch de la competencia estándar en un vehículo de trabajo?
Recuerden que en las camionetas de carga ligera, pickups, 1500, 2500, 3500, con carga le requiero mayor potencia al motor, tengo mayor revolución en el motor a bajas velocidades, lo que me ocasiona en un incremento considerable de temperatura, que la competencia con su fan clutch estándar no te va a poder dar la velocidad necesaria de ese giro de ventilador para poder enfriar adecuadamente el radiador. Voy a tener ligeros sobrecalentamientos. En el caso de Canadian, como es igual al de equipo original, cada fan clutch está diseñado con la carga de aceite y la cantidad necesaria de aceite de acuerdo a la especificación. Podemos ver un fan clutch para por decir algo, un Gran Marquis, motor 4.6 litros, a una Ford 250 con motor 5.4 litros, que nosotros físicamente vemos igual el motor, pero los fan clutch son diferentes. Cada uno de nuestro fan clutch va específico para cada aplicación. Entonces, debido a que nosotros sí somos igual a equipo original, no te ofrecemos un estándar y un reforzado. El de nosotros prácticamente viene siendo el reforzado de la competencia, que es igual al de equipo original. Y luego muchas veces ni el reforzado de ellos alcanza las especificaciones de equipo original. Eso es muy importante. Nosotros sí cumplimos con las especificaciones que requiere OEM. Otra de las características que tenemos es el engargolado. La unión entre la tapa frontal y el cuerpo posterior es un engargolado a través de una prensa. Muchos únicamente es un ligero doblez para asegurar que vamos a tener como consecuencia el desprendimiento de la tapa frontal. Mucho cuidado con eso. Y las aletas dispersoras de temperatura igual van en función a la aplicación de cada vehículo. Como podemos ver, este tiene unas paletas poco pronunciadas, es no térmico. En este caso tengo un térmico con las paletas mayormente pronunciadas de acuerdo a la aplicación de cada vehículo. Y aquí tenemos otro ejemplo, igual grande, sí paletas profundas, pero de menor circunferencia, ¿sí? Las paletas igual de disipadoras de calor van a ir en función a la aplicación de cada vehículo. Esas son las ventajas competitivas que tenemos contra lo que es el resto de los fan clutch que podemos encontrar en el mercado. Insisto, Canadian y Canadian Heavy Duty, ¿sí?, cumplimos con las especificaciones de equipo original. Okay, vamos a continuar. Activación del fan clutch electrónico. Tanto en servicio ligero como en equipo pesado, ya hoy en día nos vamos a encontrar unos fan clutch que ya tienen un arnés, un conector eléctrico. De acuerdo a la marca, ese conector vamos a ver que hay 7 u 8 pines disponibles, de los cuales nada más se van a ocupar 5 pines. ¿Cómo es que trabaja este fan clutch? Este fan clutch trabaja exactamente igual que el térmico que vimos de resistencia. ¿Cuál es la diferencia? Es cómo se activa. Ok, vamos a ver el video. Tengo la parte motriz, que es la que está girando en color verde, y la parte impulsada, que está en color azul. Internamente podemos ver cómo toda la parte verde es la parte motriz, el disco impulsor, y la parte azul es la parte movida. ¿Sí? Es lo que va conectado a las aspas del ventilador, o mejor dicho, donde van instaladas las aspas del ventilador. Hay que pasar ese movimiento. Dentro del fan clutch existe un componente, ahí podemos ver en azul un reluctor.
ese reluctor va a ser para el sensor de velocidad. El sensor de velocidad me va a indicar si se activó o no se activó. Y ahorita podemos ver en rojo y en verde la activación. Es una laminilla que abre y cierra el paso. Es comúnmente abierta. Cuando se activa se cierra, impide el paso del aceite, se vuelve a abrir, vuelve a pasar, se activa, se cierra, impide el paso de aceite, se vuelve a abrir y así está abriendo cuando la computadora lo determina. Aquí sí podemos ver en la parte azul el ducto de retorno. Ahí entró el aceite, está girando la parte verde, la azul. Ahí únicamente la verde, la azul no está siendo impulsada, entra el aceite y vuelve a ser impulsada la parte en color azul. Se vuelve a cerrar el paso, se vuelve a abrir y así constantemente estamos trabajando. Como pueden ver, el funcionamiento es muy sencillo. Pero vamos a ver la parte electrónica. Ok. Primero voy a tener un solenoide. Ustedes ya vimos en el video cómo tengo una bobina en la parte interna, en la parte inferior. Esta bobina se va a magnetizar y va a jalar una laminilla para cerrar el paso. ¿Qué quiere decir? En este caso la válvula siempre va a estar abierta, a diferencia de los mecánicos, a diferencia de los de resistencia bimetálica, esos siempre están cerrados. Cuando se calienta, se abre. ¿Por qué? Porque un resorte bimetálico difícilmente va a fallar. Porque es un metal, son sus propiedades. Al momento de los cambios de temperatura siempre se va a estar activando y desactivando. De hecho, es más fácil que se quede abierto, una vez que se comprima, ya no vuelve a expandir. Eso es la falla más común. En el caso de un electrónico, no. La falla eléctrica puede surgir en cualquier momento. Entonces, el paso siempre va a ser abierto. Cuando está desactivado el fan clutch, cuando la computadora lo tiene desactivado, el paso siempre está abierto. Todo el tiempo va a estar recirculando. ¿Por qué? Porque si por cualquier falla no recibe la señal de la computadora, este se va a quedar activo, ¿sí? Para evitar un sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque al momento de que no se activa, no se cierra nunca ese paso, todo el tiempo va a estar trabajando. Eso es por seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de que yo abro el switch, tengo una corriente de batería. En el caso de equipo o servicio ligero, equipo ligero son 12 volts. En el caso de equipo pesado, heavy duty, pueden llegar a ser 24 volts. Esa es mi alimentación constante del solenoide. Y la computadora va a mandar una tierra controlada, un pulso negativo controlado, para activar ese solenoide. Una vez que se activa el solenoide, se cierra la compuerta, está desactivado el fan clutch. Entonces, al momento de que yo abro el switch y el motor está frío, en ese momento la computadora manda una señal de tierra para desactivar, para cerrar ese paso del aceite de silicón. Ya tenemos cerrado el paso, ya no hay ningún problema. El fan clutch como tal está desactivado. Es curioso, ¿verdad? Está activado el solenoide para tener desactivado el fan clutch. ¿Ok? Entonces, alcanza su temperatura. La computadora lo está detectando por el sensor de temperatura del motor o sensor de temperatura del refrigerante, mejor conocido como ST. Le está mandando la señal a la computadora, alcanza su temperatura máxima de operación y en ese momento la computadora corta la señal negativa. Desactiva el solenoide, se abre la compuerta, empieza a pasar el aceite de silicón y en ese momento se activa el fan clutch. ¿Para qué? Para poder succionar una cantidad de aire adecuada y poder enfriar ese radiador. Lo mismo es, repito, en servicio ligero que en equipo pesado, el fan clutch electrónico. El servicio ligero 12 volts, equipo pesado 24 volts. La señal negativa la controla la
computadora. Ahora bien, ¿recuerdan? En el video aparecía una canastilla con unas laminillas. Les comenté, es el efecto Hall. En el caso de los fan clutch electrónicos de equipo pesado, ese sensor de efecto Hall, el sensor de velocidad de fan clutch, se encuentra interno, así como lo vimos en el video. En este caso es un fan clutch para Chrysler, también se encuentra interno, no lo podemos ver. Pero aquí tenemos un fan clutch de Chevrolet, donde las laminillas del reluctor las tenemos en la parte externa. Y si podemos ver, aquí tiene el efecto Hall. Es un imán permanente frente a un transistor. Se está cortando un campo magnético cada que pasan las laminillas a través del imán. ¿Sí? Estas son las laminillas, aquí las tenemos en la parte exterior. ¿Para qué quiero un sensor de velocidad del fan clutch? Pues bien sencillo, para poder estar monitoreando la correcta activación y desactivación del fan clutch. Si recordarán, cuando aparece la inyección electrónica de combustible, lo que nosotros conocíamos como OBD1, teníamos una serie de sensores que informaban a la computadora las condiciones del motor, y la computadora tomaba decisiones y activaba inyectores, controlaba tiempo de encendido, activaba sistema del canister, sistema EGR, sistema EVAP, que ya lo mencioné, es el canister, bomba de inyección secundaria de aire, ¿sí? Activaba los sistemas anticontaminantes que se encontraban en ese entonces. Pero ya los mandé a activar. ¿Y qué pasaba? No sabía. No sabía si sí se habían activado, si no se habían activado, si habían trabajado bien, si no habían trabajado bien, a excepción de un sistema, el sistema de inyección. Activaba los inyectores, entraba la gasolina y en el tubo de escape ya contábamos con un sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno le estaba diciendo si la mezcla había sido rica, pobre, y trataba de reajustarla. Ese era el único sistema de monitoreo, pero no sabía si la EGR se había activado o no, si el sistema EVAP se había activado o no. ¿Qué pasa con la aparición del OBD2? Tenemos los mismos sensores de condición, tengo la computadora, tengo mis actuadores que son los encargados de activar a los sistemas, y ahora tengo una serie de sensores chismosos. ¿Por qué chismosos? Porque ya no están informando las condiciones del motor. Eso me lo está dando los sensores principales. Ahora estos chismosos le están diciendo si la EGR está trabajando o no, si el EVAP está trabajando o no. Y dentro de esos chismosos voy a tener al sensor de velocidad del fan clutch. Mi sensor de temperatura del motor ya le está informando a la computadora la condición de temperatura que tiene. El punto que tiene. ¿Cuántos grados de temperatura tiene? Cuando llega a su punto máximo de la temperatura normal de operación, en ese momento la computadora determina que hay que activar al fan clutch. Activa el solenoide del fan clutch para que desactiva el solenoide del fan clutch para que deje abrir la compuerta y el aceite de silicón empiece a circular. Se active el fan clutch. Obviamente al momento que yo acelero, la velocidad del fan clutch debe de aumentar. Y ahí viene la información del chismoso, que es el sensor de velocidad del fan clutch. Le va a informar a la computadora si sí está aumentando la temperatura del fan clutch. Una vez que la computadora manda a trabajar al fan clutch,
desactivando el solenoide, en ese momento voy a tener una comparativa entre el sensor CKP, revoluciones por minuto del motor, si incrementan las revoluciones por minuto del motor, por consecuencia deberán de activar las revoluciones del sensor de velocidad del fan clutch. Así de sencillo trabaja. Por consecuencia me va a dar dos códigos de falla. En el caso es el P0526 o P0527. Fan clutch inactivo o fan clutch siempre activo. O sea, todo el tiempo está trabajando o definitivamente no se activa para nada. Eso va a depender de la temperatura del sensor de refrigerante. Principalmente en Ford hay que tener cuidado porque la computadora también va a llegar a determinar o puede llegar a ocasionarme fallas en el fan clutch si el sensor de temperatura de aceite del motor presenta una falla o el sensor de temperatura de aceite de transmisión. ¿Sí? Tengo tres sensores de temperatura: temperatura de refrigerante, temperatura de aceite de motor y temperatura de transmisión en caso de vehículos automáticos. Estas tres señales las va a tomar en cuenta la computadora para poder activar o desactivar al fan clutch. Como pueden ver, no importa que el componente sea electrónico, sigue funcionando exactamente igual. La ventaja es que tengo un sensor con el cual a través de un escáner en una línea de datos podré monitorear. Y algo bien importante, la garantía de nuestros fan clutch es de 2 años o 40,000 kilómetros. Importante, la garantía no procede por producto golpeado, modificado o alterado, como es el caso del video que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Tratando de soldarlo. ¿Para qué? Para dejarlo directo. De verdad, si ustedes no tienen otra opción porque están en algún lado, mejor consíganse una galleta, un acople para dejarlo directo. En primera, ¿creen que se pueda soldar? Son aleaciones. Como pueden ver ahí ya lo perforó, ya lo quemó, ¿sí? Y nos soldamos. No lo va a poder dejar directo. Es una aleación de aluminio, antimonio y no recuerdo qué otro material. No lo van a poder soldar y menos con eléctrica. Entonces, ahí he visto reparaciones que les soldan algunas soleras para poder dejarlo directo. A lo mejor para salir del paso sí lo pueden hacer. No se recomienda. De verdad, no se recomienda. No lo hagan. ¿Qué otra cosa me invalida la garantía? Herramienta de punta. Sí, de punta y golpe. Martillo y cincel. Clásico que los queremos aflojar. ¿Por qué? Porque no contamos con la herramienta necesaria. El espacio que tenemos entre la polea y el fan clutch es muy pequeño. Si quiero meter una llave inglesa normal, meto la llave, pero ya no puedo meter el desarmador para trabar la polea, ya no puedo meter otra cosa y ya no me deja aflojarlo. Necesito mantener fija la polea para poder aflojar el fan clutch en el caso de tener tuerca. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con una herramienta especializada que también tenemos a la venta. Como pueden ver, la herramienta es muy delgada y va a entrar exacto en la tuerca. Y tengo el espacio para poder meter mi compás para sostener la polea. En este caso no la tenemos, pero en las dos muescas van a entrar los tornillos, la voy a sostener y podré hacer palanca y aflojar mi fan clutch. Por favor, utilicen la herramienta adecuada para no dañar el fan clutch e invalidar garantía. Si nosotros lo golpeamos, lo vamos a dañar. Recuerden que el espacio entre los discos es mínimo. Si yo lo golpeo, ese disco se va a cerrar y va a haber dos cosas: o no entra el flujo y no se activa, o queda demasiado cerrado, pegado y se va a atorar, siempre va a estar activo. Mucho cuidado, no golpearlo. Es otra de las situaciones que me invalida la garantía. ¿Ok? Los invitamos a que visiten nuestra página web. Ahí encontrarán todos los productos que manejamos en Canadian. Nuestra página hermana también de Canadian Heavy Duty, Canadian HD. Ahí podrán encontrar todos los
fan clutch de equipo pesado que manejamos. Ok, por mi parte es todo. Espero haya sido de su utilidad esta plática y les deseo un feliz y próspero año nuevo. Ya vamos de salida de un 2020 bastante complicado, con una pandemia, con muchas cosas, pero seguimos aquí, seguimos al pie de la lucha y espero tengan mucho éxito. Muchísimas gracias por su atención. Repito mi nombre, Marcelino del Ángel, soporte técnico Canadian. Muchísimas gracias.